Hoy día está aquí en el estudio Brenda Estefan. Para mí es un honor tenerte, querida Brenda, siempre. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí esta mañana, Luis. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pero muy preocupado, muy sacado de onda de lo que estamos viendo. Nos cambió por completo el panorama. La semana pasada hablábamos de otro tema. Pensábamos que, no sé, a lo mejor iba a ser un hecho que Putin se terminara por quedar con el Donbass. Ahí teníamos algunos territorios y luego que no, que resulta que había un genocidio ucraniano. ¿Quién sabe de dónde salió este pretexto ruso? Llegan las tropas. Empezamos hace 48 horas, querida Brenda, a ver cómo los rusos entraban al Donbass, pero también entran por Crimea, pero también están entrando por todos lados, y entonces ya no es el Donbass, o sea, están en Kiev ya, están ya entrando a la capital. Y esto que dice el presidente ruso, Zelensky, nos dejaron solos. ¿Los dejaron solos, Brenda? ¿Cómo lees estas últimas horas del conflicto? Claro. Mira, el tema del genocidio del cual habla Putin, él lo ha venido reiterando. Sucede que en la ciudad de Odessa, en Ucrania, hubo la quema de un edificio en donde perdieron la vida 40 rusos étnicos. Esto es atroz, es terrible, digamos, pero Vladimir Putin lo ha instrumentalizado para armar toda una apología de que hay un esfuerzo estructural del gobierno ucraniano para acabar con la población rusa en Ucrania, y de ahí el término que él utiliza de que son neonazis. Él viene diciendo desde el Euromaidan en 2014 que las autoridades ucranianas son neonazis. Paradójico esto, cuando el presidente Zelensky es judío, pero además viene hablando de esta desmilitarización y desnazificación como el pretexto, digamos, para invadir y, entre comillas, proteger a los rusos que están en peligro de este genocidio. Lo decías bien, Luis, comienza el ataque no solo en el este de Ucrania, sino una operación militar generalizada. Invaden por Bielorrusia, también vienen los ataques. Eso es importante porque el momento en el cual se da esta guerra tiene que ver también con la consolidación de este eje Bielorrusia-Rusia, que hacen una alianza que le permite en efecto a Vladimir Putin enviar tropas y enviar armamento a territorio de Bielorrusia y de esa manera cercar a Ucrania. Entonces, lo que estamos viendo, decías tú, los números alarmantes de desplazados, las irreparables pérdidas de vidas humanas, Luis, y lo que vamos a ver más allá de lo que dure esta guerra es que va a caer el gobierno ucraniano, van a caer las instituciones de Ucrania. Al tema de lo que estaría buscando Putin en estos momentos, y más adelante vamos a platicar en este espacio sobre este asunto de lo que representa el dolor del desplazado, el dolor de quien ha perdido todo de la noche a la mañana, porque todavía la semana pasada, inclusive algunos testimonios de familias mexicanas, que hay que aplaudir, creo que lo que está haciendo la Cancillería lo ha hecho bien en el trabajo con la protección a mexicanos, y que muchos decían, bueno, pues es que no me quiero salir, o sea, todo está súper tranquilo, no pasa nada, no hay invasión, ¿qué invasión? Están inventando cosas, y bueno, pues mira cómo cambió todo. Pero yo quiero preguntarte, Brenda, si los dejan solos, pareciera hoy, y odio decirlo de esta manera, pero ayer viendo cómo se mueven los mercados, cómo se estabiliza un poco el mercado gringo, el mercado europeo sí cae, pero el mercado gringo más o menos tiene inclusive hasta ahí ligeras ganancias, pareciera que estamos descartando ya que Ucrania va a ser parte de los rusos. Mira, yo no creo que lo que va a suceder, tendremos que ver cuándo resiste el ejército para proteger a las instituciones del gobierno. Pero una vez que caigan las instituciones, pero el ejército van a caer, ucraniano. Pero, o sea, es una paliza. Es una paliza, o sea, claro. Hablo a lo mejor de días, de horas quizás. Sí, pero una vez que caigan, lo que creo que sucederá, ya hay discusiones en el Congreso estadounidense con el Pentágono para enviar armamento para crear guerrillas de resistencia en Ucrania. Estados Unidos sabe muy bien por su experiencia en Irak y Afganistán que una guerrilla bien armada, con inteligencia y con ganas de pelear,
puede ser el impedimento de consolidar el poder. Es decir, una cosa es que se tire al gobierno actual de Ucrania y otra cosa es que Rusia pueda permanecer de manera cómoda en el poder. Parece que Estados Unidos lo que va a querer hacer es armar guerrillas en Ucrania para elevar el costo que tenga Vladimir Putin al intentar controlar este territorio y finalmente evitar su desmilitarización, que es lo que alude Putin está haciendo. Entonces creo que por ahí puede suceder. El tema de que están solos, sí. Están solos y han estado solos desde el inicio. Desgraciadamente hemos visto al presidente Zelensky hacer este llamado numerosas veces en su discurso en el Consejo de Seguridad de Múnich el fin de semana pasado. Él dice, los ataques son en el aeropuerto de Donetsk, no en el de Frankfurt. Son en las zonas industriales de Ucrania, no en las de Montmartre, en París. Entonces, él trata de generar esta conciencia de que finalmente, a nivel militar, digamos, al no ser miembro de la OTAN, no están obligados a activar la seguridad colectiva y no van a intervenir, lo han repetido innumerables veces, si no hay ataques rusos fuera de territorio ucraniano. Estos envíos de tropas que de repente anunciamos, envían 8,000 tropas más los estadounidenses, sí, pero no las envían a Ucrania, las envían a Alemania, Lituania, Letonia y Estonia para tranquilizar a sus socios de la OTAN, a sus aliados de la OTAN, en caso de que Putin quisiera hacer un ataque fuera de las fronteras de Ucrania. Pero, en efecto, el costo humanitario de esta agresión militar, sin duda, lo tendrá que enfrentar el pueblo ucraniano. Ya lo está enfrentando, Luis. Es tristísimo y lo vamos a platicar en un momento más porque pues sí se sienten solos, se sienten desplazados, es el dolor humano, es lo que desgarra. En materia geopolítica hay cosas que llaman mucho la atención. Las sanciones gringas, las sanciones que vienen ayer de Biden, las sanciones que vienen de la Unión Europea, las sanciones de Japón, las sanciones de Australia, las sanciones de Canadá, las sanciones de todo mundo, el hecho de tratar de asfixiar la economía rusa. Y algo que a mí me brinca mucho es, una cosa es el gobierno ruso, otra cosa es el pueblo ruso y otra cosa son los ricos ricotototes rusos. Y a los ricos ricotototes rusos ahorita sí los tienes en un brete. No sé si esto va a generar, y quisiera preguntarte, ¿cómo podría venir un choque entre esta élite financiera rica contra el gobierno y la estrategia de Vladimir Putin? ¿Funciona? ¿No funciona? Mira, la eficiencia de las sanciones anunciadas habrá que ver. Lo cierto es que históricamente las sanciones no han surtido buenos efectos. Ahí tenemos el caso de Irán, el caso de Cuba, el caso de Venezuela. No han dado los efectos deseados por quienes las han impuesto. En el caso, quizás sí de éxito, fue el de Sudáfrica en el apartheid con las sanciones que se impusieron, pero fuera de ello, la mayor parte de las sanciones impuestas en los últimos años por el gobierno estadounidense o Occidente, a otros países, no han generado el efecto deseado. Vladimir Putin tenía muy claro que esto sucedería cuando se decidió atacar Ucrania. Las amenazas estaban hechas por parte de Occidente, además de que en 2014, cuando él anexa Ucrania a Rusia, pues también sufrió sanciones de parte de Occidente y sabía que esto podía venir y de alguna manera intentó tomar acciones que blindaran relativamente, digamos, al sistema financiero y a la economía rusa, tomando medidas como el fortalecimiento del sector agrícola y agroalimentario, la creación de un sistema ruso tipo SWIFT que pudiera permitir la continuidad de la economía rusa a nivel interno si los desconectan. Que son las transferencias bancarias electrónicas, ¿no? Son las transferencias entre bancos, justamente. Un sistema de pagos. En 2014 a 2 bancos rusos los desconectan de Visa y Mastercard. Y lo que hace en esta ocasión Rusia es desarrollar un sistema de pagos llamado MIR, que los rusos veían con cierta reticencia al principio, pero que después los apoyos sociales se dieron a través de estas tarjetas y hoy la mayoría de los rusos tienen una de ellas. De manera que Putin intentó blindar hasta cierto punto su economía y sus finanzas, vendió la deuda que tenía en dólares, etcétera, ¿no? Compró yuanes y oro. Sí, de todas maneras, las sanciones anunciadas el día de ayer van a apretar económicamente a Rusia, pero no harán un efecto inmediato en la decisión de Putin de seguir en esta guerra. Yo creo que hay cosas que faltan por ser anunciadas, por lo menos oficialmente, como puede ser el tema de sanciones específicamente para
para Vladimir Putin, el tema de sanciones para su círculo cercano. Y Lavrov está ahí también, ¿no? Sí, a su entourage, a su círculo cercano, pero también a las propiedades de estos oligarcas rusos cercanos al gobierno, porque hay que distinguir hay empresariado ruso que incluso está muy peleado con el Kremlin desde años, claro. Pero digamos, la oligarquía rusa cercana al Kremlin tiene propiedades en las grandes ciudades de Occidente, en Nueva York, en Londres, en París, eso lo sabemos bien. No, ya no puedes usar tu tarjeta de crédito, ¿no? O sea, ya no puedes comer donde estabas comiendo y en una de esas ya no vas a poder estar viviendo donde vivías, ya no puedes estar en Londres, ya no puedes estar en Nueva York. Fíjate, en Londres en el Reino Unido había una serie de televisión que incluso, no me acuerdo bien el nombre, pero algo así como The Crazy Russian Life o algo así, la vida loca de los rusos, algo así, que básicamente hablaba de la vida, era un reality de los rusos ricos viviendo en Londres, ¿no? Sí, entonces, se la pasan bomba. Entonces hay esta dicotomía, esta un poco hipocresía, ¿no? De sí y congelar en otros mercados, pero no afectar a estas ciudades y a sus bienes inmuebles. Yo creo que eso se tiene que hacer. Otro tema que se podría hacer, desde luego, es develar información de inteligencia que tiene Occidente de la corrupción del gobierno ruso, pero ahí tienen miedo de que le saquen sus propios trapitos al sol. Claro, no. Ayer sí, claro, porque entonces ahí sí empiezan a revelarse algunas otras cosas y ya no queda tan padre. A ver, ayer se movió mucho, yo creo que tú lo llegaste a ver, lo viste hace mucho tiempo, obviamente, pero ayer empezó a destacarse mucho en las redes sociales este video de Vladimir Putin presumiendo las armas. Los cohetes supersónicos, los submarinos que viajan más rápido que torpedos, el asunto de bombas y de misiles que tienen alcance al Polo Norte y al Polo Sur. ¿Hay miedo en Occidente frente a esa fuerza? ¿Es realmente esa fuerza más bluff o más real? Mira, hay una frase del discurso de Vladimir Putin cuando anuncia, pues, el comienzo de la guerra, que él llama operación militar en el este de Ucrania, con un eufemismo brutal. Pero cuando anuncia el inicio de la guerra, él dice que cualquiera que interfiera con esta voluntad de Rusia tendrá consecuencias como nunca se ha visto en la historia. Y esto es tomado desde las cancillerías de Occidente como una amenaza nuclear. En una entrevista de televisión el día de ayer al ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, le pregunta el entrevistador, ¿ustedes leen esta frase como una amenaza nuclear? Y entonces le dice el canciller francés, sí, lo leemos como una amenaza nuclear. Y lo entendemos así. Y Putin también tiene que entender que la alianza transatlántica también es una alianza nuclear. No comentaré más. La OTAN. La OTAN, claro. Y entonces, vamos a pelearnos con bombas nucleares. Digamos, la estridencia de estas declaraciones. ¡Ay, qué miedo, Brenda! En un mundo de parte de potencias nucleares, miembros, Francia y Rusia, o Estados Unidos y Rusia también, del Consejo de Seguridad, es preocupante porque estamos ahorita hablando del enfrentamiento militar con un enorme costo humano y humanitario en Ucrania, en el ejército ruso y el ejército ucraniano. Pero también estamos hablando de una guerra comercial y financiera de proporciones importantes, porque no hay que olvidar que Rusia dará coletazos. Y pareciera que no, pero puede imponer algunas sanciones. Yo hago un hilo ahí en mis redes sociales de cómo puede tomar acciones retaliatorias que afecten a Occidente. Por ejemplo, impedir que las empresas de aviación comercial de Occidente sobrevuelen territorio ruso, ¿no? Que sería un costo muy alto para estas empresas por las vueltas que tendrán que dar, o tendrán que pasar por Siria o Irak, que son territorios peligrosos, digamos. Entonces, la exportación de neón, aluminio, de grano, de aluminio. Que es el primer principal de grano. Hay varios elementos con los que Rusia puede dar patadas a Occidente. Entonces, hay también esta dimensión comercial, financiera, pero hay también creciente tensión militar y nuclear. Y sobre todo, pues este envío de tropas de Estados Unidos a los países del Báltico y Alemania también va aparejado de envío militar ruso a Bielorrusia, que hace frontera con Lituania y Letonia. Claro. Entonces, estamos hablando también de una creciente presión militar y nuclear. ¿Qué pasa con
Y es que es muy mediático, pero no sé si realmente tenga alguna importancia en el tema estratégico, hablando de armas y de energía nuclear. ¿Qué pasa con Chernobyl? Ayer se habló mucho, lo tuitea el mismo presidente de Ucrania, y dice, están tomando Chernobyl, ya tomaron Chernobyl, hoy día Chernobyl es de los rusos, aunque bueno, pues ahí hay una gran masa de concreto, en teoría es un área a la cual no se puede entrar a riesgo de que termines muriendo por radiación. ¿Qué pasa con Chernobyl? ¿Es importante en este juego o simplemente fue algo mediático que se movió mucho ayer? Yo creo que es importante por lo que significa históricamente, por lo que implica, por el riesgo que implica su manejo, que el gobierno ucraniano ha dicho que los rusos no tienen el conocimiento de cómo se está manejando para la protección, digamos, de la zona. Yo creo que en ese sentido sí es importante, pero lo que queda de manifiesto es que la intención de Vladimir Putin va en un control absoluto. Es decir, ayer decían que se trata de ataques de alta precisión a objetivos militares, a aeropuertos militares, etcétera. Lo que estamos viendo es que evidentemente no hay arma de alta precisión que evite la muerte de civiles. Entonces eso es un pretexto, es una justificación para lo que está sucediendo. A todas luces, esta es una guerra que viola evidentemente el derecho internacional, solamente permite el uso de las armas en dos casos, cuando en autodefensa, digamos, o cuando hay una sanción que así lo aprueba por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este caso, claramente es una invasión y en ese sentido creo que Chernobyl pues confirma simplemente que esto va mucho más allá de una región y que el interés, yo creo, es tirar al presidente, poner un presidente a modo, digamos, de Moscú, que creo sucederá. Y bueno, después veremos cómo se desarrolla este tema de las famosas guerrillas, que también la experiencia, Luis, es que cuando se inyectan armas en otro país, y México conoce bien esa historia, la violencia se incrementa, las armas sirven finalmente para matar, pueden ser para disuadir, pero finalmente son para matar. Y lo que vamos a ver es que este conflicto no tendrá una solución pronta y que estas sanciones habrá que ver si realmente tienen el efecto deseado por Occidente de apretar, pero por lo pronto creo que en este primer momento Putin se sale con la suya nuevamente y quisiera... Y pues, se queda con Ucrania. Y bueno, vamos... Qué espanto lo que estamos viendo, que con una guerrilla. Y las imágenes terroríficas de ayer en Europa en el 2022, ¿no? Que te enchinan la piel. Y bueno, y las implicaciones a nivel geopolítico, Luis, esto es un cambio de época. Sin exagerar, es un cambio de época. Es un momento, un hito para la humanidad en donde el sistema de reglas post-1945, reglas hechas a modo por los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, eso no tengamos duda. Totalmente. Pero un sistema de reglas queda totalmente violentado por uno de los miembros del Consejo de Seguridad. Habrá que ver qué sigue más adelante, Luis. Gracias, querida Brenda, y seguiremos analizándolo si nos das oportunidad. Te seguimos en tus redes. Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como @b_estefan y en Facebook como Brenda Estefan. Gracias, Brenda. 8:55. Vámonos a un resumen.